Bienvenidos a Marian y Lex. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos el día de hoy. Este es nuestro video introductorio de una serie de videos que vamos a estar haciendo. Esperamos que puedan acompañarnos. Claro, y como bien dice Marian, porque obviamente es Marian y yo soy Lex, esta es una vivencia que la queremos compartir con ustedes de forma regular desde nuestra bella capital colonial de Centroamérica, la antigua Guatemala, que coincidentemente tanto Marian y su familia, así como Lex Cargo, vivimos en este mágico, exquisito y místico, icónico lugar a nivel mundial. Tenemos mucho que compartir con ustedes y mucho que queremos que ustedes compartan con nosotros, porque la idea es esta, tener una conversación que somos nosotros dos y todos ustedes, ¿verdad, Marian? Estamos muy emocionados, la verdad. Este es el primer resultado de una serie de ideas para poner este proyecto juntos, que ya es una realidad. El día de hoy pues nos encontramos en nuestra cocina. Sí, en el laboratorio de los Wilson. Porque esta es tanto tu casa como Gracias, nuestra. y la de ustedes. Y realmente acá empezó la idea. Aquí en esta isla. En esta isla de trabajo con espíritus de todos los tipos, bebibles y sensoriales. Sí. Con nuestro grupo de amistades, que tenemos un buen grupo que eventualmente se los vamos a ir presentando. Todo el mundo decía, es que qué divertidos ustedes dos, porque tal vez Marian cocinando allá, yo sirviendo un trago, y Glenn, que es nuestro, de hecho, un saludo a Glenn Wilson, que es nuestro director de cámaras, director de escena y director fotográfico. Y Glenn en lo suyo, y entre los tres, y la gente se unía a nuestras conversaciones. Decía, pero ustedes qué divertido cómo fluyen. Y a raíz de eso, pues entonces convenimos que queríamos hacer nuestras conversaciones mucho más amplias. Claro, y compartirlas con ustedes también. Así que gracias por recibirnos y estamos muy contentos. Y bueno, esperamos poder traerles contenido de valor conforme vayan pasando las semanas. Como Lex bien dijo, estamos en la antigua Guatemala, y la antigua pues que es una ciudad tan llena de historia, de cultura, de arte, de gastronomía, así que esperamos podernos enfocar en eso. Hoy pues estamos en casa, en nuestra casa, pero vamos a estar llevándoles a muchos lugares, tanto lugares conocidos que uno de repente como que se olvida que existen. Correcto. ¿Verdad? Porque ya los tiene uno en su mente. Claro, por supuesto, y también lugares nuevos, lugares que se han desarrollado precisamente a través de la pandemia. Hay muchos lugares muchos que desafortunadamente y lamentablemente han cerrado, pero otros que han empezado, que han surgido en medio de la pandemia. Es muy interesante también, así que independientemente de dónde estén ustedes, en Guatemala o en otros países, esperamos poderles llevar este pedacito de la joya de Guatemala. Totalmente, y cuando Marian dice la joya de Guatemala, está muy acertada, porque sinceramente la antigua Guatemala es de las ciudades fundadas en el Istmo Centroamericano la más antigua. Antigua Guatemala fue la capitanía general, o sea que los destinos y las decisiones que se tomaban desde la península de Yucatán hasta el país de Panamá, venían desde la capitanía general acá en la antigua Guatemala, que de hecho nuestro director Glenn Wilson, ustedes lo van a ver en la introducción, nos van a ver caminando en ese maravilloso, espectacular decir poco, la perspectiva, la arquitectura del edificio. Ahí llegaba toda la información de toda la comarca, básicamente de Yucatán a Panamá, se la daban al comendador, que era el representante del rey, y de ahí se iba la corona española. Y se tomaban las decisiones y de allá regresaban. O sea que lo que está sucediendo acá, tenemos más de 475 años de historia. No, y contando. Y muy interesante que comentes sobre eso, porque de hecho a todo ese territorio de Yucatán, ¿verdad? De la península de Yucatán, y todo lo que se conoce ahora como Centroamérica, hasta Panamá, era el reino de Guatemala. Era el reino de Guatemala. De Guatemala. Sí, porque ahora es Guatemala, G-U-A-T, y antes era G-O-A-T-M-A-L-A-N, porque era Guatemalán. Exacto. Fuimos al colegio, y si no fuimos al colegio lo vimos en Google, aquí tenemos mentira. No,
No, pero sí es Maestros, increíble. siéntanse orgullosos de nosotros. Aprendimos, ¿verdad, Algo. Chiqui? Así se le llamaba a toda esa región, ¿verdad? Correcto. Que con el tiempo se dividió en los países centroamericanos. Entonces, pues desde aquí estamos, ¿verdad? Vamos a estarles llevando contenido, como dice Lex. En el video de hoy van a poder ver ciertas tomas del centro de Antigua. Si nunca han estado, pues les invitamos a que conozcan. Y que lo pongan en su wish list o bucket list, porque sí, es una ciudad que de hecho, no nada más por su contenido cultural, histórico, gastronómico, de calidad de vida, tiene personalidad. Fíjense que quienes, y como ahora Sambul, todo se los puede resolver, cuenta la historia verídica. Esto no es algo que nos contó la abuelita de no sé qué. En los años 40 aproximadamente, finales 30, principios 40, Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito, venía haciendo un vuelo continental, porque iba de América del Norte a América del Sur, específicamente a la Argentina. Cuando bajó en Guatemala, venía él en su aeroplano, él, su ser y él mismo. Le pusieron, hay una técnica que todavía se sigue usando, ahora con otra maquinaria, Chiqui, porque antes era, yo creo que obviamente como al tiente, se llama peso y balance. Oh, yo no sabía. Sí, pero eso aplica hasta para un cohete que va a la luna. Entonces, el peso tiene que tener proporción para que el aparato volador tenga balance. Pues a más peso, menos balance. Y de hecho, si pones equipaje de este lado, la gasolina va del otro. Bueno, para no entrar en más detalle, a Antoine le ponen más combustible de lo que su aeroplano podía tomar, agarrar. Y cuando está despegando en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la ciudad de Guatemala, van nunca para abajo. Él obviamente no se mató, pero tuvo serias quemaduras y serios quebrantos de salud y en sus huesos. Entonces cuando le dicen, imagínense, estamos hablando 30, 40, o sea, casi 100 años atrás. Entonces le dicen, señor, monsieur, je suis désolé, o sea, yo estoy muy con pena, pero usted no se puede ir a ningún lado. Entonces Antoine dijo, bueno, perfecto, si he de quedarme, me voy a la antigua Guatemala. Nunca había estado, solo había visto en libros de expediciones y todo esto. Y se viene y radica Chiqui en Antigua Guatemala, casi digamos, entre Antigua y el lago de Atitlán, 1 año y tantito, en lo que él se mejora. Claro, sí. Y ahí es cuando escribe El Principito. Entonces se le aduce a que la mágica Antigua Guatemala lo inspiró, porque si ustedes ven en El Principito, él vive en un planeta, y el planeta es la Antigua. Y un planeta ni modo, se cayó del avión, es un milagro que ve su propio planeta. Ese planeta tiene 3 chimeneas, ¿verdad, Chiqui? Correcto. Y la Antigua tiene el volcán de agua al sur y el volcán de fuego y Acatenango en el poniente. Al oeste. Al oeste, o sea, son las 3 chimeneas. Las 3 chimeneas, sí. Y si tenían alguna otra duda, la Antigua Guatemala desde siempre ha sido conocida como la ciudad de las perpetuas rosas. Y él tenía su única amiga, era una rosa y una zorra. Sí. Bueno, una zorra que camina en 4 patas, ¿verdad? No, sin palabras. No, sin bueno, comentar. quise decir porque por Chiqui, no sea mal pensada. No, Chiqui, puede haber sido que a la zorra estuviera muerta y se la trepa en el cuello, ¿no, Chiqui? Una zorra de esas que camina así, que tiene cola. Hagámosla, aclaremos. Ella es mala conmigo, ya vieron. Chiqui, ya no hablo, ya. Ahora cuéntese. Ella les va a contar una historia para niños, porque... Ay, no, qué buenísimo. Bueno, no, prosigue, por favor. La historia está muy... Yo, solo para que sepan, estoy recibiendo la historia del Principito como Lex la percibe. Sí. Muy interesante. Pero es verídico. No, por si no, supuesto, no estoy inventando, no fue que lo soñé. No, o sea, pero en tus palabras. Ah, por eso totalmente. estoy escuchando con mucha atención, porque realmente, pues la historia pues, siempre es la misma, ¿verdad? No que tú claro, le estés agregando ni quitando, pero cada quien pues tiene una percepción y le da cierto significado a ciertas historias, y por eso me interesa mucho, por favor, prosigue. Lo de la rosa. Lo de la rosa. Sí, entonces, claro. y como él todas las mañanas se ponía a limpiar sus cráteres o sus chimeneas, que es básicamente cuando uno ya vive aquí en Antigua,
Chiqui, dime si no es lo primero que uno hace. Sale al Totalmente. balcón Sí, a ver los volcanes. Sí, totalmente. Con retumbo o sin retumbo, ¿verdad? Porque hay uno que está, pero dándole duro y directo. Volcán de fuego, si lo quieren buscar. Sí, totalmente. Pero cierto, Chiqui, ¿o Sí, no? sin mucho ir muy lejos. Hoy en la mañana igual. No siempre tengo la oportunidad de hacerlo porque ya ven que uno Sí. en la mañana anda corriendo y todo, pero cada vez que puedo y que tengo la oportunidad, y si uno tiene, aunque sea un balconcito, ¿verdad? Un pedacito de tu casa donde De se salida, vea, sí. un cafecito, y de hecho hoy pues como mucha de la gente que vive en la Antigua, pues posté una foto de mi café con el volcán de fondo, es lo que uno hace. Es interesantísimo cómo el volcán o los volcanes, porque el de agua tuvo como en 1800, por ahí, no hizo una erupción, sino dio un alud. Oh, sí, ¿Verdad? pero estás hablando de 1500. Ah, en la época de Doña Sí, Beatriz. sí, Tiene razón, sí, 1492. sí, lo que tú Doña estás, Beatriz de la Cueva, sí. En la época de 1773. Son los terremotos de Exacto, Santa Marta. Sí, los terremotos de Santa Marta, así que Ya destruyeron. vieron, entre los dos sacamos por lo Entre menos. los dos, Entre los dos sacamos cuarto grado primaria. No, porque lo que te decía, la historia del Principito, yo ahí a lo lejos me recordaba, no con tanto detalle, así que no, pues Sí. estamos para aprender. Pero cierto, Chiqui, cuéntales de lo de Doña Beatriz, las inventuras. Sí, las inventuras, sí. Pues pero es cuando en la antigua Guatemala hay mucha historia. Desde sus inicios, desde antes de que la antigua fuera realmente, obviamente, lo que es ahora, en donde está ahora San Miguel Escobar, en esa área, que Correcto. está a la par de, bueno, San Miguel Escobar, Ciudad Vieja, Ciudad Vieja. muchos de ustedes conocen o han oído de Ciudad Vieja, que está a solo 5 kilómetros de Antigua. De Antigua Guatemala. Y que está pues en las faldas del volcán de agua. De agua. Entonces hubo en 1527 los españoles establecieron la ciudad. Ujú. Y básicamente escogieron el valle porque primero habían estado en lo que ahora es Tecpan, en Ixinché. Y Sinché, correcto. Entonces ya pasaron unos 3 años con un asentamiento allá, que muchas personas consideran esa, bueno, la primera capital de Guatemala, ¿verdad? De Un una u poquito de otra, debate, sí, de pero bueno. una u otra manera lo fue. Sí, lo fue porque fue pero el fue primer una asentamiento. evolución. Claro, sí, por supuesto. Luego en 1527 pues descubren el valle de Panchoy, que es donde está la antigua Guatemala ahora, y pues deciden establecerse en el valle, en principio por el clima muy favorable. Que es exquisito todo el año, eso sí es todo el verdad. año, sí. Muy fácil vivir aquí por el Totalmente. clima. Fuentes de agua, ¿verdad? Por los ríos que rodeaban. Y es que Antigua. estamos sobre un manto pluvial, Sí. pero inmenso. Inmenso. Y pluvial sano, no Sí, no, pantano ahí que te va a salir un cocodrilo, saber Sí, qué. totalmente. Y básicamente porque era el valle rodeado de los 3 volcanes, Los 3 como volcanes. mencionas, le hacen un horizonte tan hermoso a la ciudad. Entonces se establecieron en lo que ahora es por ahí entre San Miguel Escobar y Ciudad Vieja. Y luego es 1527, luego 1541, Sí. o sea, solamente 13, 14 años estuvo, que fue la primera o segunda, segunda capital de Guatemala, en ese sitio. Y luego, pues, como resultado de 90 días de lluvia severa. continua, en el cráter del volcán de agua, que no está activo, pues se acumuló una cantidad tremenda de agua y en cierto momento pues el cráter dio de sí, se rompió y se trajo el alud que tú mencionas. Que es alud es piedras, lodo, árboles, sí. Y cuanto animal y gente había en el camino también se los pasó trayendo para abajo. Entonces pues prácticamente soterrando la Exacto. ciudad. Y entonces los sobrevivientes fundaron lo que es hoy la antigua Guatemala. En 1543, un par de años después, a solo 5 kilómetros. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. O sea, la ciudad se acaba de destruir por un asunto del volcán y dicen, no, pues hagámosla, fundémosla de nuevo. 5 kilómetros Sí, nada más. sí. Pero fíjense que qué interesante lo que la Chiqui dice, pero es verdad. Si ahora ya que están estos instituciones de desastres y todo, como claro. aquí se llama CONAMA, Sí, el mapeo, el mapeo, sí.
si ustedes ven al día de hoy, la fuga directa es a 5 kilómetros de acá. La Antigua no está en eso. Ahora, ¿cómo lo supieron? Hace 400 años, sí, no les podría yo decir. Pero sí, dijeron 5 kilómetros y al final del día quedó mejor establecida aquí porque hay más espacios planos y acá tenemos los 3 volcanes más toda la cordillera alrededor. Eso es lo que iba a decir. Más al norte no había espacios y después ya solo está lo que es ahora Jocotenango y ya están ahí las montañas. Entonces, sí, no era el lugar perfecto y el momento perfecto. Así que aquí estamos después de casi 500 años. ¿Quién quita que tal vez antes había otro tipo de YouTube y era YouWig, saber que ya nos habíamos conocido? Pero Chiqui, también otra capsulita del saber, ya una vez establecida la antigua Guatemala como capital colonial, tuvo la primer mujer en todo el continente americano como gobernadora, que fue doña Beatriz de la Cueva. Pero doña Beatriz de la Cueva le duró, que eso ya se los vamos a dejar para otro programa, ser gobernadora, y como tal fue constituida, reconocida y se le dieron todos los poderes, nada más que 48 horas, entre 48 y 72 horas. Luego les vamos a contar por qué, o ustedes adelanten y nos hacen preguntas. No lo dejan saber. Pero sí, es una historia que se le llamó Las Desventuras, ¿verdad, Chiqui? Las Desventuras, sí, correcto. Porque a la pobre mujer todo le pasó, ¿eh? O sea, así como que, digamos que llegó a ser Miss Universo en el mundo del gobierno, y después se vino para abajo. Para abajo, sí. Pero como eso está llena la Antigua. Sí, muchas historias, muchas tradiciones, muchas leyendas, así que, pero conforme vayamos pasando los episodios, los vamos a compartir con ustedes y también déjenos saber si ustedes conocen de detalles de todas estas historias, es muy interesante. Así que mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Estamos muy contentos de ya darle inicio a este que hasta este momento ha sido un proyecto. Y que ahora es una realidad. Sí, totalmente. Y recuérdense que es Marianne. A mí porque me sale Marianne, pero es Marianne y Lex. Nos pueden buscar en nuestros Instagrams. ¿Tú estás como? Marianne y Lex. Marianne y Lex, ok. Y si no, en Facebook está como Marianne Wilson, Lex Cargo. Y obviamente pues acá en nuestro programa dedicado a todos y cada uno de ustedes.